Buen día inversores y bienvenidos al apartado de herramientas de análisis de Explosion Markets. En el día de hoy venimos a presentaros las tablas Explosion de fondos y ETFs, una herramienta que nos ayudará a decidir qué fondo de inversión o ETF escoger, tanto por sectores como por área geográfica a la hora de plantearnos una inversión en este tipo de activos. Empezamos. Las tablas Explosion reflejan los principales ratios tanto de desempeño pasado como los datos fundamentales de los ETF y fondos de inversión disponibles en una determinada categoría, ya sea por área geográfica o por sector. Con estos datos y ratios, estableceremos una nota cuantitativa final para cada activo para tratar de establecer cuáles son las mejores opciones de inversión dentro de esa categoría. El objetivo de estas tablas no es otro que averiguar cuál ha sido el éxito histórico de estos vehículos de inversión colectiva, de esta forma sabremos cuál ha sido la calidad de la gestión pasada de los mismos y cuál es la calidad fundamental de los componentes de estos activos en la actualidad. La meta de este vídeo es mostrar el proceso seguido para obtener estos resultados y saber cómo interpretar las tablas para que cada uno podamos elegir el mejor vehículo posible a la hora de hacer una inversión a largo plazo en nuestra cartera. Empecemos con el procedimiento. En primer lugar, hemos identificado los sectores con mejores perspectivas para los próximos años en cuanto a crecimiento, decidiendo descartar algunos que entendemos no se alinean con las megatendencias demográficas, medioambientales o tecnológicas como pueden ser la banca minorista o los recursos energéticos no renovables. El resultado final son 30 sectores, todos a favor al menos de algún tipo de megatendencia. Para conocer cuál es el desglose de estas megatendencias, recomendamos mirar el PDF explicativo anejo a este apartado. En cuanto al análisis geográfico, hemos decidido dividirlo en 5 áreas principales. Norteamérica, que incluirá vehículos de Estados Unidos y Canadá, Europa, que incluirá fondos de países del continente europeo, Japón y emergentes, que incluirán sobre todo activos chinos, pero también de otros países con alto potencial como Brasil o India. Una vez sabemos la forma en la que vamos a dividir los análisis, el siguiente paso ha sido extraer de cada sector y área geográfica todos los fondos de inversión y ETF. Esto lo hemos realizado mediante la herramienta buscador de nuestro proveedor de información financiera, FactSet Research. De aquí derivarán una enorme cantidad de activos. Por ejemplo, para el sector inmobiliario hay alrededor de 150 disponibles. Muchos de ellos no estarán a nuestro alcance por causas geográficas o económicas, pero hemos decidido incluirlos porque este servicio lo realizamos a usuarios de todo el mundo. Posteriormente, hemos creado un Excel de análisis para cada uno de los sectores y áreas geográficas. Por ejemplo, este es el del sector del agua, para el cual hay disponibles 15 vehículos de inversión, 8 ETFs y 7 fondos de inversión. En la primera columna, la A, aparecerán las fechas con periodicidad semanal de los últimos 10 años. Las 7 siguientes columnas estarán reservadas para el primer vehículo de inversión, en este caso el BNP Paribas Fund Aqua Classic Capitalization. Si observamos, en la primera fila de la segunda columna, la celda B2 recoge el nombre del fondo en cuestión y justo debajo el ticker de FactSet que permite identificarlo en la plataforma. Mediante este ticker y la función de descarga de cotizaciones de FactSet, se cargarán las cotizaciones del fondo de inversión en cada una de las fechas de la primera columna. Las 6 siguientes columnas son necesarias para realizar los cálculos en base a estas cotizaciones semanales y la siguiente ya estará dedicada al siguiente vehículo de inversión, en este caso el Fidelity Sustainable Water, seguida de sus correspondientes celdas de cálculo, y así se van sucediendo los distintos activos. Habrá notado que los distintos grupos de columnas que hacen referencias a los múltiples fondos y ETF están pintados en distintos colores. Esto lo realizamos para distinguir el tiempo que llevan existiendo o cotizando cada uno de los activos. Los que tengan un track record de entre 2 y 5 años estarán coloreados en rojo, los que lleven fluctuando entre 5 y 10 años los señalaremos en amarillo y los que tengan una vida de más de 10 años los pintaremos en verde. Por eso no podemos ver nada en la columna de precios del fondo de Fidelity, pero sí en el de Pictet un poco más a la derecha. Cabe destacar por tanto que han sido excluidos todos aquellos que lleven existiendo menos de 2 años y se incluirán en este análisis una vez cumplan ese track record mínimo exigido. Si bajamos un poco, al final de la columna de cotizaciones encontraremos los distintos cálculos realizados sobre las mismas. Por ahora solo vamos a enseñar cuáles son estos ratios y métricas y posteriormente explicaremos qué significan cada uno de ellos. Además, los ratios están divididos en 3 espacios temporales: los últimos 2 años, los últimos 5 años y los últimos 10 años.
De esta forma vemos que, por ejemplo, la rentabilidad anualizada en el fondo de Pictet durante el último bienio ha sido del 18,5%, mientras que en el último lustro ha sido mucho menor, del más 8,4%, y de algo más del 10% anualizado desde abril de 2012. Si volvemos a la parte de arriba y nos desplazamos a la derecha, vemos una última columna que pone Benchmark. Este es un índice de referencia creado mediante una media ponderada de todas las empresas dedicadas al sector del agua a nivel mundial, llamado MSCI ACEC World Water Utilities, para así poder comparar el rendimiento de cada uno de estos vehículos de inversión con el desempeño del mercado en su conjunto. Las mismas métricas de la zona inferior han sido calculadas para este índice. Por último, y si nos seguimos desplazando hacia la derecha, vemos otros 3 grupos de columnas. Estas están dedicadas a realizar una media para cada espacio temporal del desempeño de todos los vehículos de inversión disponibles en ese espacio temporal. De esta forma, las primeras 7 columnas están dedicadas a realizar una media de los activos que llevan cotizando al menos 10 años. Como podemos ver, solo están seleccionados aquellos coloreados en verde. El siguiente grupo de columnas están dedicadas a todos los activos que existan desde al menos hace 5 años. Tal y como se puede comprobar, estarán, además de los pintados en verde, también los señalados en amarillo. Por último, el último grupo de columnas las conformarán todos los fondos y ETF que lleven por lo menos 2 años cotizando, es decir, todos los que hemos incluido en el análisis, por lo que también se introducirán los resultados en rojo. Al igual que para los fondos ETF y Benchmark, estas medias incluirán en la parte inferior sus correspondientes cálculos. Como todos los datos están anexados a la plataforma de FactSet, cada vez que actualizo los datos a la fecha más actual, la de hoy, absolutamente todos los ratios y métricas calculadas en la zona inferior de todos los activos, benchmark y medias, se actualizarán automáticamente y tendré los datos más recientes. Una vez disponemos de todas las métricas y cálculos de los vehículos benchmark y medias, el siguiente paso será reunirlos en tabla resumen para proceder a la comparación. Si seguimos desplazándonos a la parte derecha del Excel, encontraremos 3 tablas resumen para cada uno de los espacios temporales. La tabla de la zona superior recoge las métricas para todos los fondos y ETF durante los últimos 2 años. Estas métricas están recogidas en las filas, eje de ordenadas o celdas horizontales, como prefieran llamarlo. Las columnas abscisas o celdas verticales, por lo tanto, corresponderán al vehículo de inversión en cuestión. De la misma forma están construidas las otras 2 tablas, la central, que corresponderá a los datos de los fondos que al menos lleven 5 años de vida, que como podemos ver ya no incluye algunos de los activos que sí contenía la tabla superior, y la inferior, que corresponderá solo a los fondos y ETF que lleven más de 10 años en los mercados. Esta tabla, por lo tanto, será la que menos activos aglutine. En este apartado vamos a dedicar un momento para explicar cada uno de los datos y ratios calculados para el análisis. La rentabilidad anual se refiere al rendimiento anual que ha ofrecido cada uno de los fondos en cada uno de los espacios temporales. Aquí es importante hacer una aclaración, pues existen 2 tipos de fondos: de acumulación o capitalización, que reinvierten los dividendos de las compañías en cartera en el patrimonio del fondo y que son la mayoría de los que mostramos en las tablas, y los de distribución, que reparten los dividendos de los valores a los inversores y por tanto esto se descuenta del precio del fondo, como es el caso de alguno del que solo existe este tipo de categorías. En el caso de los fondos de distribución, que se suelen distinguir fácilmente mediante el nombre del mismo, identificándose con una D o directamente poniendo Distribution, la rentabilidad anual será algo menor siempre, pues no se incluyen estos dividendos repartidos, por lo que la rentabilidad anual de los mismos en la práctica deberá ser ligeramente superior a la plasmada en estas tablas. Volatilidad es una métrica del riesgo, calculada como la desviación de las rentabilidades semanales. A mayor volatilidad, mayor riesgo, lo que significará movimientos más pronunciados de los activos, ya sean al alza o a la baja. El ratio de Sharpe es el resultado de dividir la rentabilidad anualizada entre la volatilidad, es decir, indica la relación entre el rendimiento y el riesgo de dicho activo. Por lo tanto, cuanto mayor sea el cociente de esta división, mejor, siendo un ratio superior a 1 lo más conveniente, que indica que su rentabilidad pasada ha compensado su volatilidad histórica. La beta también es una métrica del riesgo e indica cómo de grandes son los movimientos del activo en relación al benchmark o índice de referencia. Una beta de 1 indica que la magnitud de los movimientos del activo analizado son similares a los del benchmark. Una beta superior a 1 indicará que los movimientos del fondo son, de media, más grandes que los del benchmark, y una inferior a 1 todo lo contrario.
Si por ejemplo la beta es 2, significa que de media los movimientos del activo objeto de análisis son el doble de grandes que los del índice de referencia. Por ejemplo, si el benchmark sube o baja un más menos 1%, el fondo analizado lo hará de media un más 2 o un menos 2%. Cuanto menor sea la beta, por lo tanto, indicará que el activo es menos riesgoso. El ratio de Treynor es por tanto muy similar al de Sharpe, ya que divide la rentabilidad anualizada, en este caso entre la beta del activo. Por ello, cuanto mayor ratio de Treynor mejor, ya que mayor será el desempeño del activo en relación al riesgo asumido. El alfa de Jensen es una de las métricas más importantes, ya que indica el valor creado por el gestor del fondo de inversión. Es la diferencia entre la rentabilidad anualizada que ha obtenido el benchmark y la rentabilidad anualizada obtenida por el vehículo de inversión corregida multiplicándola por la beta, es decir, por el riesgo asumido por el fondo de inversión para obtener tal rentabilidad. De esta forma, si el benchmark ha obtenido una rentabilidad del 10% al año, pero ha registrado una beta de 2, es decir, un riesgo del doble, el alfa será del 0%, es decir, el gestor no ha generado ningún valor en su portfolio. Por lo tanto, cuanto mayor sea el alfa de un fondo o ETF, mejor. El tracking error es una medida de desviación del fondo de inversión contra el benchmark, es decir, cuanto mayor sea esta magnitud, menor relación habrá entre la evolución de dicho fondo y la del índice de referencia. El Information Ratio se calcula restando la rentabilidad anualizada del fondo menos la rentabilidad anualizada del benchmark y posteriormente dividiéndola por el tracking error. De alguna forma este ratio se interpreta como la desviación contra el benchmark que ha sido necesaria para obtener una rentabilidad distinta a la del índice de referencia. El downside risk es una de las métricas más complejas para entenderla por sí sola. A grandes rasgos, trata de cuantificar la pérdida en el peor escenario si el mercado realiza un cambio repentino de dirección, por lo tanto es una nueva medida del riesgo. El ratio de Sortino es la división entre la rentabilidad anualizada y el downside risk, y al igual que Sharpe y Treynor, cuanto mayor sea el resultado, mejor. La correlación, al igual que el tracking error, mide la relación existente entre los movimientos semanales del fondo y los del benchmark. Cuanto más se acerque a uno, mayor relación habrá entre ambos. La kurtosis es una medida estadística que calcula la concentración de los valores en torno a su media, es decir, calcula el grado de sorpresa que hay en el cambio de cotizaciones del activo objeto de estudio. Cuanto más alto sea, mayor concentración habrá y por lo tanto menos sorpresas, tanto negativas como positivas. En este caso preferiremos por tanto kurtosis más elevadas, ya que representan una menor incertidumbre en el desempeño. El máximo drawdown es una medida muy interesante, ya que representa la máxima caída que se ha registrado por parte del activo a lo largo de su historial. Por ejemplo, este máximo drawdown de 0,33 quiere decir que la máxima caída del fondo de inversión ha sido del menos 33%, que corresponde a la vivida durante el inicio del COVID. El último ratio de desempeño, quizá nuestra métrica favorita, es el ratio de Kalmar, que al igual que Sharpe, Treynor y Sortino, divide la rentabilidad obtenida entre una magnitud que mide el riesgo como es el máximo drawdown. A mayor Kalmar, mejor habrá sido la rentabilidad obtenida en relación al riesgo asumido. La segunda parte de las métricas incluidas es la de valores fundamentales, es decir, estos ya no corresponden a los datos de desempeño históricos de los activos, sino a valores financieros que tratan de establecer cuál es la calidad de los activos que componen la cartera. Por lo tanto, se incluirán algunos múltiplos como son el PER, un ratio que divide el precio actual del fondo entre los beneficios por acción de los componentes del mismo, el ratio precio-valor en libros, que divide el precio del fondo entre el valor contable de los componentes de este, el múltiplo precio-free cash flow, calculado de igual forma pero cuyo divisor en este caso es el flujo de caja libre generado por las empresas que lo componen, y el ratio precio-ventas, que igualmente establece una división entre el precio del vehículo y los ingresos por acción de todos sus valores en cartera. Estos ratios, cuanto mayor sean, peor, ya que significará que estarán más sobrevalorados por el mercado. Normalmente los múltiplos de un activo serán mayores cuando el crecimiento financiero proyectado de sus componentes sea más elevado. Por lo tanto, si una empresa o activo tiene un PER, por ejemplo, del doble que otra, podría estar justificado porque se espera que para el año que viene el crecimiento de sus beneficios sea el doble que para la otra. Es aquí donde entran en escena las últimas variables que hemos incluido para los fondos y ETF, ya que estas tres cifras representan el crecimiento esperado, en términos porcentuales, de los beneficios por acción, ingresos por ventas y valor contable de los componentes del vehículo de inversión a largo plazo. Cuanto mayores sean estas magnitudes, por tanto, indicará que se espera un mayor crecimiento financiero para estos.
El último valor se llama ratio TER o ratio total de gastos del fondo o ETF e indica el porcentaje de gastos anuales sobre el importe de la inversión anejos al vehículo. De esta forma, si por ejemplo pone un ratio de gastos de 4,55%, significa que sobre mi inversión deberé pagar, como máximo, un 4,55% cada año sobre el dinero invertido entre comisiones de suscripción, liquidación, administración, gestión o cualquier otro que pueda ser exigido por este. Aquí es importante explicar varias cosas, ya que hay algunas comisiones como la de suscripción o liquidación que no son anuales, sino que se pagan al entrar o salir del vehículo y solo una vez, por lo que para poder incluirlo en el ratio de gastos se ha dividido el porcentaje de estos entre 5, que son el número de años medio que se suele permanecer invertido dentro de un fondo de inversión. Los ETF, sin embargo, no incorporan estas comisiones, no existen, además de que los gastos que suelen cobrar de gestión suelen ser sustancialmente más reducidos. Esta diferencia reside en el objetivo que tienen ambos activos, en su naturaleza, ya que los fondos de inversión son vehículos de inversión activa, es decir, los gestores del mismo tratan de superar el rendimiento ofrecido por el benchmark, tratando de seleccionar las mejores inversiones posibles. Los ETF, sin embargo, son vehículos de inversión pasiva y el objetivo principal de los mismos es, sin la intención de renunciar a la generación de alfa, replicar y tratar de desviarse lo menos posible del desempeño de su benchmark. Por estas razones, las comisiones de los ETF son bastante más bajas que las de los fondos y muchas veces esto compensa una diferencia de rentabilidad de los mismos que, como podréis ver en este sector y en muchos otros, es bastante reducida. Es decir, el rendimiento pasado de los ETF y de los fondos de inversión es muy similar y por tanto no compensa las altas comisiones que hay que pagar por los segundos. También es importante destacar que los fondos de inversión están divididos por categorías, es decir, dentro de los mismos existen varios tipos que exigen condiciones distintas para los inversores. Las clases retail o de pequeños inversores suelen ir distinguidas con una R dentro del nombre del fondo y suelen conllevar comisiones más altas, pero también exigen un patrimonio mínimo de inversión más bajo o incluso nulo. Existen otras clases, la A, la B, la C o distintas letras como la H o la P, que distinguen a los fondos por este tipo de cuestiones, siendo la más restrictiva a la que solo pueden acceder grandes bancos y corporaciones, la institucional o la letra I. En lo que respecta a la composición de los fondos no suelen existir diferencias, por lo que el desempeño es el mismo para todas las clases, pero la diferencia más importante reside en las comisiones, siendo la que nosotros plasmamos la comisión máxima, la retail, independientemente de la letra distintiva que veáis para los fondos que aparecen en las tablas. Los ETF, por el contrario, no tienen clases, son para todos iguales. Por último, cabe aclarar que todos los datos fundamentales, los de la parte baja de las tablas, son obtenidos y actualizados mediante un algoritmo que nos conecta con Morningstar, el proveedor de datos que nos facilita estas magnitudes. Una vez conocemos todas las cifras de desempeño y calidad de cada uno de los fondos y las tenemos ordenadas en tablas, vamos a determinar mediante una tabla de puntuaciones cuáles pueden ser mejores opciones de inversión a largo plazo y cuáles de ellas deberíamos descartar. Para ello, lo que hemos hecho es seleccionar primero las variables que vamos a puntuar, descartando las magnitudes que se incluyan para el cálculo de otras. De esta forma, no puntuaremos rentabilidad o volatilidad por separado, sino que se valorará solo el ratio de Sharpe. El siguiente paso es establecer el percentil en el que ha quedado cada una de las variables del fondo o ETF dentro de su categoría, es decir, su posición dentro de la serie. Para entender esto, pongamos el ejemplo de un sector en el que existen 10 activos. El que mayor ratio de Sharpe tenga se le pondrá 9,5 puntos, el segundo con mayor ratio de Sharpe 8,5 puntos y así sucesivamente hasta que el último se quede con tan solo 5 puntos. Esto mismo se hará en cada una de las magnitudes, obteniendo una puntuación de 0 a 100 o más bien de 5 a 95, ya que se excluyen los valores extremos en cada una de las variables. Obviamente en los múltiplos la puntuación será menor cuanto mayores sean estos. Finalmente, cuando hemos automatizado este proceso para cada una de las variables analizadas, calculamos una media de las mismas para obtener una puntuación final para cada uno de los 3 horizontes temporales incluidos en el análisis, más de 2 años, más de 5 años y más de 10 años. Es importante entender que obtener una mejor puntuación no quiere decir ser siempre mejor opción de inversión, ya que los resultados deben ser siempre interpretados. Es conveniente que el activo seleccionado no destaque muy negativamente en ningún aspecto, ya que por ejemplo puede haber tenido un desempeño pasado espectacular y ser el que mayor rentabilidad ha ofrecido, pero sin embargo tener actualmente unos múltiplos de cotización muy deteriorados o unas expectativas de crecimiento paupérrimas. Recordemos que, aunque el éxito pasado de los gestores de un fondo es un plus muy importante, rentabilidades pasadas no garantizan los mismos rendimientos en el futuro. Por otro lado, hay otras variables de carácter cualitativo que serían imposibles
incluirlas en la nota de los activos, pero que es igualmente muy importante, y es saber quién tiene el mando y cuántos años de experiencia tienen en la gestión del mismo, es decir, la calidad del equipo gestor. Por último, hemos realizado una media de la nota obtenida por cada fondo y ETF en cada uno de los espacios temporales para así poder obtener una nota global. Esto también hay que tomarlo con cautela, pues será preferible siempre una buena nota en un activo que haya demostrado ser bueno en los 3 espacios temporales, es decir, es preferible que lleve existiendo cuanto más años mejor, aunque normalmente los que lo hacen bien en un espacio temporal también lo hacen en el resto. En la web Explosion los usuarios tendrán disponibles, tal y como estamos viendo, tanto las tablas con los datos y ratios de todos los activos, como la tabla de puntuaciones, pero de una manera mucho más visual y atractiva que en estos Excel que hemos estado enseñando. Esperamos que os sean de gran ayuda estas tablas a la hora de seleccionar un vehículo de inversión en un sector o área geográfico en concreto, o para crear una cartera diversificada con múltiples sectores y países. Estamos atentos a la recepción de dudas, aclaraciones y críticas a esta herramienta que desde Explosion Markets consideramos tan útil. Hasta entonces, esto es todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos y buena inversión.